Dios les guarde y les bendiga. El tema que les traigo hoy se llama tiempo de transición. Primero tenemos que saber qué es una transición. Una transición es un cambio. Es que cuando se cierra un ciclo, se cierra un periodo de tiempo, una etapa, una edad, para abrirse un nuevo ciclo con una nueva temporada. Amén. Transición, más que todo, es un cambio. O sea, pasamos de una etapa a otra etapa. A veces las transiciones son buenas y a veces las transiciones son malas. Unas transiciones vienen de parte de Dios y otras de parte del enemigo, que Dios se las permite debido al pecado del hombre. Vemos que la tierra y la naturaleza va a responder de acuerdo a cómo esté el hombre. Si el hombre está en pecado, merece lo malo, pero si está bien, merece lo bueno, como le dijeron a Caín cuando Caín peca, que mata a su hermano. Dios le dijo, si eres bien, bien serás enaltecido, te pondrán en lo alto. Pero si mal hicieres, el pecado está a tu puerta, mas tú tienes que ejercer autoridad, enseñorearte de él, no dejar que él te domine. Entonces, vemos que cuando dice la palabra de Dios en Daniel 2:21, que Dios es el que tiene la potestad de cambiar, de mudar las edades, los tiempos. Él quita reyes, pone reyes, da ciencia a los entendidos y sabiduría al sabio. Amén. La ciencia viene de Dios, pero muchas veces el hombre la pervierte, influenciado por Satanás, porque Satanás vino a distorsionar el diseño de Dios y lo establecido por Dios. El propósito del reino de las tinieblas es hurtar, matar y destruir. Y el propósito del reino de Dios es dar vida y vida en abundancia. Son dos reinos que están en choque continuo. Se llama la guerra del opuesto. La luz, que es opuesta, contra las tinieblas, que son totalmente opuestas. Un reino viene para salvar al hombre, que es el reino de la luz, y el otro reino viene para destruirlo. Estos compiten y luchan, se enfrentan por el destino de las almas de los seres humanos. Vemos que el destino, o sea, el buen porvenir, el buen futuro que Dios ofrece para las almas, dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darle un porvenir, un futuro próspero que esperamos. Mientras que el reino de las tinieblas viene a hurtar, a robarte el propósito, a robarte el buen destino que Dios tiene para ti. Muchas veces cuando el ser humano no entiende esto, porque el ser humano tiene un libre albedrío, vemos que el diablo, el enemigo, los demonios le van a robar su buen destino, le van a robar su buen futuro, le van a robar su propósito, el propósito que Dios se tiene estipulado para él. Nosotros tenemos que ser entendidos acerca de los tiempos que estamos viviendo. Como dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que de los principales, o sea, de la tribu de Isaacar, entre los principales, dice que habían como 200 que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer y cuyo dicho se lo transmitían a sus seguidores, a todo el pueblo de Israel, se lo hacían saber. Ellos no solamente sabían qué tenían que hacer, sino también transmitían el dicho a los demás. Nosotros somos la generación de este tiempo y quiero decirle que todavía hay luz. Amén. Como decía el Señor Jesucristo, entre tanto hay luz, mi Padre y yo, mientras hay un rayo de luz, todavía trabajamos. Amén. Vemos que estamos entrando, hermano, trazando una raya de un periodo a otro periodo. Estamos entrando y ya está el periodo de la apostasía, el periodo de la iniquidad. Está manifiesta la iniquidad tremendamente. Hemos pasado, hermanos, ya estamos en la época cibernética, en la cual la tecnología está súper avanzada, como nos lo pronosticó la palabra de Dios en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, sella, cierra el libro de las profecías hasta el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y en el tiempo del fin la ciencia se aumentará. Vemos el tiempo de los grandes inventos, como nos lo dice la palabra de Dios y nos los profetizan,
En el libro de Nahum, capítulo 2, versículo del 3 al 4, dice que describe en el automóvil cómo sería en este tiempo, una profecía que data como de 3000 años atrás. Dice: el día en que se preparen los carros, temblarán las hayas, las carreteras, se precipitarán en las plazas con gran ruido, gran estruendo. Su aspecto será como antorchas encendidas y su velocidad será como el relámpago. Miren, en aquel tiempo un burro, ¿cómo podía correr? Eran los sistemas de transporte, un camello, un caballo, no podrían, era imposible que fueran como a la velocidad, a una tremenda velocidad. Si dice su velocidad será como el relámpago. Y dice, chocarán con gran estruendo. Y el día que se preparen, dice que serán como hachones, como antorchas encendidas. Su aspecto será de antorchas encendidas. Usted lo ve cuando pasan de noche, cuando uno viene del puente sobre el lago. Vemos, o sea, cómo pasan las luces así. Se ven las luces. Esos hombres en aquel tiempo Dios los saca a la ventana del tiempo y ven el futuro trasladado. No existían la palabra faro, no existían la palabra bombillo, ni nada de eso. Y cómo ellos tienen que relacionarlo si ese lenguaje no existía con lo que ellos tenían en el momento. En el momento ellos se alumbraban con teas, eran, por ejemplo, los bombillos de ellos, con antorchas, ponían antorchas encendidas. Entonces ellos tenían que relacionarlos. Si veían un carro en el futuro, cuando lo llevaban a la ventana del tiempo, de este tiempo, ellos lo describían, ellos decían como antorchas. Y por ejemplo, cuando relacionan los aviones de este tiempo, dicen las águilas de acero, o sea, protegerán a Israel. Ellos tenían que usar el lenguaje de aquel tiempo. En ese tiempo lo que volaba más alto era un águila. Entonces ellos decían que Israel iba a ser amparado con las águilas. Vemos también, hermano, que habla acerca de la caída de las altas torres. En el libro de Sofonías, desde el 14 al 18, dice: día grande y cercano está el día de Jehová, atribularé al valiente, a ellos porque pecaron contra mí, ni su plata ni su oro podrá librarlo, caerán las altas torres, cuando cayeron las torres gemelas, amén, ni su plata ni su oro podrá librarlo, ni su sangre será derramada como polvo, y dice: las aves vendrán a comerse las carnes de ellos. Eso pasó cuando cayó las torres gemelas. Que dirá usted, esa profecía de verdad se ve rara, porque dice: su sangre será derramada como polvo. Si la sangre es líquida, ¿cómo sucederá eso? Usted ve que hubo una explosión, esos aviones estallaron y hubo un incendio. Los cadáveres se incineraron, muchos. ¿Qué pasó? Que soplaba el polvo y soplaba el viento y se llevaba la sangre de ellos, que se convirtió muchas en polvo. Entonces se cumple la profecía: todo pasará, mas mi palabra no pasará. Dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos. Vemos, o sea, que es un país, o sea, que tiene mucha protección, muchas cosas. Y vemos que ni su plata, dice: atribularé allí el valiente. Y las aves del cielo, ahí habla también, o sea, comerán sus carnes. Vemos que también habla, todo esto se lo estoy diciendo, o sea, de hacerle ver que este es el libro verídico. Todo pasará, mas mi palabra no pasará, la integridad de la palabra, amén. Vemos, o sea, que antes de que dijeran que la tierra era redonda, en aquel tiempo decían que era cuadrada. De hecho, mataron a Galileo Galilei, un italiano, lo hicieron un científico, retráctese de su teoría, porque decían que la tierra era cuadrada. Y entonces él dijo que la tierra era redonda. Y vemos, o sea, que ya la Biblia ya nos había dicho muchos años atrás que la tierra era redonda. Dice en el libro de Job y en el libro de Proverbios que Dios cuelga el círculo de la tierra sobre la nada. Todavía, hermano, más asombroso. La nada, que es el espacio, o sea que la tierra está en el aire, amén. El Señor dio una palabra, dice que por la palabra fue constituido el universo, fue por la palabra, amén, por la palabra.
Y dice, Él es el resplandor de su gloria, Cristo, el que sustenta y sostiene toda la palabra, todas las cosas por su palabra. Amén. Él declaró la palabra y empezaron a dar vuelta y la tierra no se para. El día que la tierra se para, hermano, nos vamos a caer. Estamos en el aire, estamos en el espacio. Ya la Biblia ya lo sabía, que Dios cuelga el círculo de la tierra sobre la nada, sobre el espacio. Este es un libro magistral. Se profetiza ahí también el invento de la televisión. En Apocalipsis 12:11, cuando habla acerca de los dos testigos. ¿Cuándo se escribió esta profecía? Hace más de 2000 años. La escribe Juan en el libro de Apocalipsis. Habla de los dos testigos que serán, hermanos, agarrados, o sea, por el falso profeta, por el anticristo. Y el anticristo después dice que después que ellos terminen su mensaje, de predicar su mensaje, lo atribuyen que uno viene con el espíritu de Moisés o es Moisés y el otro con el espíritu de Elías por las señales que hacen. Uno hace volver el agua en sangre, esa era la señal de Moisés, el profeta Moisés, y el otro hace descender fuego del cielo, ese es Elías. Amén. Ellos vendrán en ese tiempo de la gran tribulación y dice que el anticristo los agarrará y los matará. O sea, se le dará permiso en ese tiempo que los mate. Dice que toda lengua, tribu, nación verán sus cadáveres que estarán ahí en ese sitio. ¿Cómo lo pueden ver si en aquel tiempo estaba todo atrasado, hermano? Y dice que toda tribu, lengua, nación verán sus cadáveres a través de la televisión. No hay otro. Amén. O sea que está profetizado ahí el invento de la televisión. Por eso es que con propiedad lo dice la palabra de Dios en Daniel 12:4. Daniel, tú cierras el libro de las profecías, eso no te toca a ti, eso no te toca a ti, le toca a aquellos, a los del tiempo del fin. Dice, porque muchos en el tiempo del fin correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos en el tiempo, hermano, de la ciencia, cómo ha avanzado, cómo se ha aumentado. Jamás el hombre creía que iba a volar y vemos, o sea, todos los grandes inventos, todas las grandes cosas. Vemos que la ciencia trae bendición, pero también el Satanás la agarra para perdición. Por ejemplo, la cocaína no es mala, la marihuana no es mala, sino el mal uso que le dan. ¿Por qué? Porque sirve, es un anestésico, de ahí sacan todo la silocaína. Es una hoja que es coca, medicinal, pero al echarle los químicos, inmediatamente la van deformando en otra cosa. Satanás vino a pervertir las cosas de Dios. Vemos, o sea, que la música no es mala. La música, toda la música fue creada por Dios, las notas musicales, sino que le ponen la letra mala. Inmediatamente se la transforman. Entonces, vemos que hay un trastornador. La ciencia va aumentando y va aumentando. De hecho, ya nos acercamos y ya estamos en la era cibernética, amén. De que todo, hermano, nos vamos a quedar como algunos analfabetos en ese sistema, amén. Y todo se va a hacer, mire, todo apunta hacia el microchip. Todo esto es una plataforma que se va haciendo para llegar al microchip. Vemos ya las señales satelitales, todas estas cosas, los detectives que le ponen una señal para saber dónde están. Entonces, vamos hacia lo que es que van a implantar el microchip, el cual va a ser como del grano, como del tamaño de un grano de arroz. Va a ser insertado, como dice la Biblia, en la frente y en la mano derecha. ¿Por qué en ese sitio? Porque ahí es donde puede durar más la batería, que es de litio. O sea, y esa batería, hermano, sostiene sustancias venenosas. Se pronostica que para estos últimos tiempos va a haber una gran epidemia de cáncer. El cáncer se va a proliferar más. ¿En qué sentido? Que la persona que le inyecten ese microchip no puede sacársela si se arrepiente, porque al sacársela emite una explosión y eso va a producir cáncer. Van a haber cáncer a diestra y siniestra. Entonces nos acercamos hacia ese tiempo. Vemos, o sea, que ya están implantando el chip para otras cosas, pero y la guillotina también. Están diciendo en algunos ciertos países que va a volver la guillotina. ¿En qué sentido? Ya sabemos por dónde viene. Porque si alguien lo electrocuta, los órganos no le sirven para donarlo.
pero si le cortan la cabeza, esos órganos están fresquitos y se los pueden dar a otro. Pero ya sabemos ya por dónde viene, porque dice, o sea, que el anticristo va a decapitar a la gente que no quiera dejarse marcar. Ese sistema nuevamente se va a implantar, el de la guillotina. Entonces, nosotros como pastores, como maestros de la palabra, tenemos que informarle a ustedes en la época en que estamos parados, hermano. ¿Saben qué época estamos viviendo? En la época de la corrupción, en la época de la apostasía, en la época de Sodoma y Gomorra, en la época de Noé. Amén. Todo eso nos lo dice la Biblia. Cuando Jesús le pidieron una señal, él dijo, no le será dada sino la señal del profeta Noé. Bueno, vámonos a la palabra, hermano, a ponerle el fundamento bíblico. Lucas, capítulo 17. Versículo 26. Ya lo tienen. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Amén. Hablan de la venida de Cristo. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Eso qué es? Recasamiento. Amén. Divorcio y separación. Y otra vez casarse de nuevo. Divorcio, separación y casarse de nuevo. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, que hablan de Sodoma y Gomorra. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Vemos estas señales. La señal de los tiempos de Noé, el recasamiento. Lucas, amén. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Recasamiento. Eso se ve aún hasta en el pueblo de Dios, en las iglesias se ha metido. Pastores que tienen varios matrimonios, apóstoles. Esto, hermano, vemos que los matrimonios en este tiempo no subsisten. O sea, casi no tienen larguras. Son raros. Y vemos ya algunos a los 3 meses ya se están divorciando. Y otra vez se casan. Y se divorcian y se casan. Amén. Entonces, nuestro matrimonio debe de estar amparado en la roca. Amén. Lo que Dios juntó, que ningún hombre lo separe. Hay que pararse firme, hermano, en la roca. Y vemos, José, que existen potestades, existen espíritus inmundos, destructores de hogares. Para destruir un hogar, ¿qué es lo primero que llega? Yo anteriormente creía que era divorcio el más fuerte, ¿no? Ese es el último que llega. Llega primero incomprensión. No nos entendemos. Somos como el agua y el aceite. Tú hablas un idioma, yo hablo otro idioma. Viene incomprensión, trae desacuerdo. Dice la palabra, no pondrán andar de juntos si no se ponen de acuerdo. Desacuerdo que trae división. La división que trae. Todo reino dividido no prevalecerá. Separación. La separación que trae divorcio. El divorcio ya es el último que entra. Pero el más fuerte es incomprensión. Pero primero entra espíritu de destrucción. Pero el espíritu de destrucción trae un combo. Y ese combo que él trae es confusión. Destrucción trae a confusión. Confusión confunde. Yo creo que esto no es de Dios. Yo creo que no me casé con la voluntad de Dios. Y empieza a meterse la duda, empieza a meterse la confusión. Y la confusión trae incomprensión, porque ya le abriste la puerta. Y aunque a veces hable lo bueno, pero la otra persona malinterpreta. Y cuando viene a ver, hermanos, se forman los aperocos, los grandes problemas ahí. Entonces, eso es lo que muchas veces no hemos entendido. Si usted, hermano, se para divorciando y se casa, le tocará casarse como 500 veces. ¿Por qué? Porque nunca va a encontrar a la mujer o al hombre ideal. No existe, hermano. Matrimonios perfectos, esa es una mentira. Eso no existe, amén. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer, hermano? Ya irse acoplando, amén.
Hay veces que tienes que ceder, hay veces que tienes que apretar y hay veces que la cuerda no la puedes ni tener ni muy dura ni muy floja, sino término medio, amén. Tú tienes que saber cómo emplear en esas cosas, amén. Entonces, por eso es que hay tanto divorcio, tanto recasamiento, amén. Y eso fue lo que fue profetizado para estos últimos tiempos. También los tiempos de Sodoma y Gomorra. Se ve mucho homosexualismo, mucho lesbianismo. El Señor hace tiempo, hermano, me mostró para hace 20 años atrás, o más de 20 años atrás, yo creo que 23 años atrás, yo me metí en un ayuno y el Señor me mostró cómo corrían los jóvenes, los adolescentes desaforadamente, hermano, con una angustia y un desespero y miraban hacia atrás y una multitud de espíritus homosexuales iban agarrándolo, pero con una velocidad tremenda. Y algunos lo agarraban y lo apretaban y los convertían en homosexuales, terminaban ellos convertidos en homosexuales. Una influencia tremenda, hermano. Tanto, o sea, que están metiendo esas leyes aberrantes. Ya se está haciendo una gran plataforma de Sodoma y Gomorra. Estamos ya prácticamente en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pornografías virtuales, sexo virtual por todos lados. Ya quieren aprobar las leyes que pueden tener relaciones públicamente a quien les dé ganas y deseos, pueden hacerlo en cualquier lado. O sea, sexo bestialismo, o sea, con animales. Bueno, y muchas cosas. Pare de contar, porque ya ustedes ya están ya informados de todo eso, los que nos quieren meter, incluso. Hasta ya usted sabe, un organismo de las Naciones Unidas, que creemos, o sea, que son gente culta y de todo. Pero dice la Biblia, nos los advierte, nos dijo el sabio Salomón, que la necedad está colocada en las grandes alturas, amén. A veces es la gente más necia que hay, hermano. A veces un campesino tiene más cultura, más sabiduría. Pero ¿por qué? Ya se lo voy a decir. Porque se ha infiltrado el espíritu de error. Se ha infiltrado el espíritu de engaño. A ver, nos han llamado y nos han contado a veces cosas aberrantes, hermanos, que se están viendo. Hasta dentro del mismo pueblo de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque se está metiendo la apostasía, el espíritu de engaño y el espíritu de error, las doctrinas demoníacas. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, en estos tiempos últimos, dice que vendrán doctrinas de demonios, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es lo que se está viendo, que se está predicando, que tendrán cauterizada la conciencia. Cauterizada es que no le entran balas. Tú le quieres hacer ver la verdad, pero ni siquiera. Tú llamas a un niño, mire que dice aquí, y el niño te explica y entiende. Pero ellos que dicen que son los eruditos, hermanos, tienen espíritu de confusión. Está el espíritu de engaño, el espíritu de error. Vamos a ver algunos espíritus. Amén. Bueno, el que se lo dije, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, la apostasía se va a meter en la iglesia, la distorsión. ¿Qué es apostasía? Apostasía es dejar la fe pura y verdadera para predicar una fe contraria, totalmente. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando, óiganlo bien, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas son enseñanzas demoníacas dentro de la iglesia, y dice la palabra, y no es maravilla, no se asombren, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz, se infiltra en las iglesias y hace siervo a sus ministros, o sea, pone maestros a predicar dentro de la iglesia. Gente, hermano, que se deja infiltrar la mente de Satanás, que descuida su mente. Vemos que Satanás trató de destruir este libro, la Biblia, desde hace mucho tiempo. Causó incendios y de todo, y trató de destruirla. Incluso venían algunos emperadores con rabia contra la Biblia a destruirla, y a quien le veían Biblia por ahí lo mataban, lo condenaban a la hoguera, a la horca. Incluso hasta el mismo sistema religioso prohibió que las demás personas no leyeran la Biblia.
Muchos en aquel tiempo quedaron ciegos, se tiraban sábanas, otros se metían en oscuridades, en túneles, a poder leer la palabra. Qué bendición que tenemos la palabra en este tiempo. Trataron de destruirla y como no pudieron, dijeron, bueno, vamos a matar cristianos, y empezaron a matar, empezó la persecución. Vemos cómo mataron a los apóstoles, iban matándolos a cada uno, a los discípulos, pero Satanás vio que esa estrategia no le resultaba. Él iniciaba la persecución y así se expandía el evangelio. En los pueblos no alcanzados le tocaba predicar, y cada vez entre más cristianos mataba a Satanás, más cristianos se reproducían. Y digo, esta estrategia no me sirve, no me ha dado resultado. Mejor los voy a dejar quietos y me voy a meter dentro de la iglesia de ellos a enseñar, a tener ministros ahí, a infiltrarle la mente para que enseñen doctrinas de demonios, como dice aquí. Espíritus, o sea, son afectados algunos maestros por espíritus engañadores y doctrinas, enseñanzas demoníacas que se están viendo, hermano. También el espíritu de error se infiltra, como nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Amén. Dice, qué bendición que están predicando la palabra pura. Esa palabra me gusta. Amén. Pero el que no es de Dios, óigalo bien, no nos oye. Dice, esa palabra es dura de recibir. Amén. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Hay espíritu de verdad y hay espíritu de error. El que tiene el Espíritu Santo tiene el espíritu de la verdad. Y el que no tiene el Espíritu Santo le confunde la mente, hermano. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, primera carta, primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 26-27. Dice que no tendrán necesidad, hablan del espíritu del anticristo, el engañador. Amén. No tendrás necesidad de que nadie te enseñe, porque el Espíritu que Él ha hecho morar en mí, la unción del Santo, nos enseñará, nos revelará todas las cosas. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el guía, te conducirá, te llevará toda la verdad. Y con el Espíritu Santo tienes un equipamiento, te viene discernimiento de espíritu, que es un don que el Espíritu Santo da para detectar los espíritus angelicales, espíritus divinos, espíritus demoníacos y espíritus de falsa doctrina también. No solamente espíritus humanos, tú puedes agarrar un libro y cuando tú tienes discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo te hace ver que lo que vas a leer es una doctrina de demonios. También te hace ver que espíritu está en una ciudad, que espíritu hay un liceo, que espíritu es el que está, que hombre fuerte, y que espíritu es el que está influenciando, dominando en un colegio, en una iglesia, en cualquier institución, en cualquier trabajo, en cualquier labor. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es una gran necesidad porque Él es el espíritu de la verdad, pero también está el espíritu de error. La palabra de Dios nos los advierte. ¿Usted cree que esto se va a arreglar, hermano? Yo, por ejemplo, conocedor de la palabra, yo sé que esto no se va a arreglar. Esto se va a poner peor, peor y peor, porque la palabra no puede ser quebrantada. Dice, erráis, le dijo él a los fariseos, erráis y a los que escriban, porque ignoráis las escrituras. Amén. Entonces, tenemos que ver que la palabra es firme. Para que pueda venir Cristo, tiene que haber terremotos, guerras, maremotos, tiene que haber enfermedades, pestes en diferentes lugares. Amén. Pero nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Como hay ciertas religiones que vienen y dicen, ¿para qué uno orar si eso va a suceder? O si no, la venida de Cristo se atrasa. Hermanos, Dios nos ha puesto como la autoridad número 1 para detener las obras del diablo. Claro que no vamos a poder con el sistema. Eso nos va a derrotar. Amén. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo una liberación, o ya me ha pasado ya como 3 veces, se me ha presentado un espíritu de tecnología. Me ha dicho, no me puedes echar, no me puedes sacar. Y yo le digo, en el nombre de Cristo te vas a ir. Digo, no me puedes echar, porque yo estoy infiltrado en todo el mundo. Y yo le decía, ¿cómo te llamas? Me llamo tecnología.
Estoy en muchos sistemas ya. Estamos propagados por todo el mundo. Y es verdad, es difícil que usted lo eche. Amén. Nada más me digo, me podrás echar de este cuerpo, pero del mundo, ¿cómo me vas a echar? Somos muchos, somos varios, estamos ya apoderados casi del mundo. Entonces, vemos que la tecnología mal empleada, ¿qué va a hacer? Va a inyectar a la gente pornografía, corrupción, adicción, esclavitud, alienación. Estamos viviendo una época artificial también. Hay cerebros artificiales. La gente está dejando su cerebro natural por tener una mente artificial. No la ponen a pensar. Anteriormente era prohibida las calculadoras en mi tiempo. Y al que se agarraban con una calculadora, usted tiene un cero. Y hermano, inmediatamente el examen era invalidado. ¿Por qué? Porque ese era como un delito en ese tiempo. Usted tenía, hermano, la calculadora y era para otras cosas. Pero tenía que hacer divisiones de 2 cifras, de 4 cifras, multiplicaciones de varias cifras. Hoy en día tú le das a un universitario que te haga una división de 5 cifras y no te la hace. Hermano, están olvidando la base, el ABC, la estructura. Ya las mentes casi no piensan ni nada. Ni siquiera se pone. Anteriormente, hermano, recuerdo que uno iba a una tienda de ese un abasto y enseguida, deme 1 kilo de arroz, enseguida tanto, llevaban en la mente. Deme ahora 1 kilo de harina, van tanto. Iban sacando cuenta mentalmente. Pero yo quiero que usted me saque la cuenta. Claro, uno decía, mejor es un papel. Sí, ya te la voy a comprobar. Sacaban la cuenta y le daba igualito. Y eran señores que ni habían estudiado, algunos analfabetas, hermano. ¿Cómo desarrollaban? La mente de uno es magistral, hermano. Mire, que uno puede llegar a jugar ajedrez con los ojos tapados, vendados. Y hay hombres que han llegado a hacer simultáneas de ajedrez. Varios tableros, juegan con 50 tableros. Eso es algo tremendo, asombroso, hermano, lo que le estoy diciendo. Yo nada más llegué a jugar ajedrez con los ojos tapados, con uno solo nada más. Pero ellos hacían hasta simultánea, lo que era Alequín, Lasker, Capablanca, toda esa gente que jugaba bastante. Grandes cerebros, hermano. Y se tapaban la vista. Peón, 4 reyes allá. El otro, caballo, 3 alfil. Y ellos iban y memorizaban todo eso. Ese es un cerebro tremendo, hermano. Mire, hasta dónde se puede desarrollar el cerebro de nosotros. Ese es como, ya le voy a explicar. Ellos llevaban todas las posiciones así. Como, por ejemplo, se lo voy a traducir. El señor Julano de tal va por la calle 5 con carrera 4. Él lo ubica, lo tiene memorizado allá. Ahora se trasladó al hijo de él a la calle 5 con carrera 2. Ya lo tenía memorizado y sabe. Entonces ya uno sabe dónde le ponen los caballos, cuándo lo van a atacar, qué alfil está. Y memorizar todo eso, nada más jugar con uno solo es difícil, hermano. Ahora jugar con varios tableros y memorizar todo eso. Y todo eso, hermanos, le estoy hablando, hermano, de apenas principios de este siglo, o en el año 1900. O sea, tiene ya como un siglo 30 años. O sea, sí. Y vemos, o sea, como las mentes, hermano. Usted puede, hermano, adiestrar la mente. Vemos que hay personas que le han dicho, ¿y tú cómo desarrollaste la mente? No, que me aprendí a los teléfonos de uno, del otro. Otro dice, me aprendí las placas de los carros, veía, las memorizaba. Y empiezan a ejercitar la mente. Hermano, y te estás dejando arrastrar por una mente artificial, una mente que no piensa. Una mente, o sea, que está totalmente atrofiada. Anteriormente, a la gente para que le diera el mal de Alzheimer era difícil. Usted veía poca gente con el mal de Alzheimer, hermano. Ahora los ve a diestra y siniestra, son mentes, o sea, estereotipadas, mentes, o sea, que ni siquiera se le da de pensar. Por ejemplo, en los institutos teológicos y también en los mismos liceos, colegios, vienen y le presentan nada más impresiones. Pero, por ejemplo, cuando a mí me toca dar clases, a mí no me gusta que me traigan, o sea, impresiones ni nada, trabajo manual escrito. ¿Por qué? Porque se les queda algo. Pero presentan un trabajo así, es como que si no hubiera estudiado. Hay gente que es mejor que no estudie porque va a pasar una vergüenza.
Más vale la función que el título. ¿Tú qué haces con un título si vas a pasar vergüenza? Ah, que yo estudié teología. Bueno, voy a hacerte una pregunta acerca. ¿Qué estudié? Bueno, yo estudié la materia dispensación de los tiempos. ¿Qué es dispensación de los tiempos? No sabe ni papa, ¿no? Pasa una vergüenza. Y empiezan a hacerle varias preguntas y no sabe pero nada, porque presentaba los trabajos así, sin memorizarlos y sin nada. La memoria de uno era bien desarrollada, hermano. Yo era un niño cuando tenía 8 años. Recuerdo que en segundo de primaria, al calete, hermano, venían y agarré hasta 3 hojas así. Las ponía el maestro. Bueno, deme la clase. Las plantas se dividen en raíz, tallo, hoja, flor y fruto. La hoja tiene vez, tiene tal, y enseguida todo eso lo iban viendo. Y si uno se equivocaba, le iban bajando puntos. Bueno, sacaste tanto. Hermano, memorizaba, bueno, la hermana creo, no sé si es de esos tiempos también. Pero era pura memoria, memoria ejercitada y memoria ejercitada. Hoy en día nos acercamos a la memoria atrofiada, a una memoria artificial, o sea, que depende de otras cosas. Entonces, la mente debe ser ejercitada. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 12 al 14, este es el panorama que estamos viviendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo la fortaleza del amor frío. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos toca como iglesia? Ya que se ha multiplicado la maldad, ya que están estas leyes aberrantes, ya que la apostasía se infiltra en la iglesia, ya que la corrupción se infiltra en la iglesia. ¿Qué nos toca como iglesia, hermano? Pregunto, ¿qué nos toca? ¿Qué papel nos toca en este tiempo? ¿Cómo? Llevar el mensaje del evangelio. Dice, y será predicado cuando la maldad es mucha, será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos cerca ya del fin, hermano. Salga a evangelizar porque Dios le va a pedir cuenta. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice, también debes de saber que en los últimos tiempos, dice Timoteo, predica, te encarezco, te suplico, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que juzgará a los vivos y a los muertos viene un juicio. Amén. A los vivos y a los muertos la manifestación y su reino. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Porque llegará el tiempo en que los hombres no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos, a su carnalidad. No querrán que tú le prediques la sana, eso le rechinará. Amén. No la soportarán, dice en esta iglesia. Muchas iglesias que se predique la sana doctrina quedarán poquitos. Porque hoy en día a la gente le gusta, hermano, que haya promoción, que haya oferta en las iglesias. Le gusta el camino ancho, el camino del mundalanismo, donde haya más libertinaje. Pero donde se predique la doctrina pura, ahí no quieren. Se cumple lo que dice la palabra, no van a soportar la sana doctrina, tendrán la conciencia cauterizada. Amén. Y dice que prediques en tiempo y fuera de tiempo. O sea que tenemos que predicar, hermano, la persecución está cerca. Amén. A nosotros nos van a llegar con el tiempo y dice que los homosexuales, vendrá una pareja de homosexuales, pastor, cáseme. Yo no los puedo casar. Eso está contra lo establecido por Dios en su palabra y va a acusar a uno. Lo acusa, miren, que está haciendo asesión de personas. Tenemos derechos, la Constitución dice que tenemos los mismos derechos. Y por eso la policía se lo va a llevar a uno también. Porque está violando y que la Constitución, hermano, diabólica. Entonces nosotros nos regimos por la Constitución celestial. Amén. Y con la otra, siempre y cuando no atente contra las leyes, o sea, de Dios, establecidas por Dios. Mire, existen la autoridad, está la autoridad absoluta y está la autoridad relativa. Por eso que dice, sométanse a toda autoridad, pero siempre y cuando esa autoridad no choque con aquella. Amén. ¿Sí entienden? La autoridad de Dios es soberana, siempre tenemos que obedecer a Dios. Amén. Siempre usted tendrá que obedecer a Dios, no hay excepción para no obedecer a Dios. Pero en la terrenal usted va a obedecer
siempre y cuando vaya bien, pero a lo que choque con los principios divinos, ahí sí usted puede rebelarse contra esa autoridad, no obedecerla. Amén, porque dice, ¿a quién pretendo yo agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si pretendiera agradar a los hombres, yo dejaría de ser siervo de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro a los fariseos? Le dijo, ¿ustedes creen que es lícito obedecer a Dios, obedecer a los hombres? Y Gamaliel tuvo que meterse, déjalo que predique. Si este de Dios prevalece, si no es de Dios, no prevalece. Amén. Nosotros tenemos que salir a predicar el evangelio. Hay muchas cosas que decir, pero voy a dejarlo hasta aquí. Sabemos que estamos viviendo en la época del oscurantismo. En la iglesia que está loca, ciega, desnuda y desventurada, está de remate. Esta es le dicen la cieguita, que es la de la Odisea, la del último tiempo. Estamos viviendo en la iglesia. Pastor, ¿y usted por qué sabe que es la del último tiempo? Porque es la séptima, que va en orden. Y también porque Cristo está invitando no invita a desayunar. Cristo no invita a almorzar. Cristo invita a ¿qué? Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta tocando y llamo. Pero eso no es para los inconversos, eso es para la iglesia, porque dice, el que tiene oídos, no se lo estoy diciendo a los inconversos. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, amén, a mi pueblo, amén. Entonces dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él, cenaré con él, cenaré con él y él conmigo. Cristo está invitando a cenar, la cena ya es cuando ya está oscureciendo, amén. Ya estamos ya en el tiempo final. Y la iglesia que estamos ahora viviendo, las características, usted se queda, hermano, asombrado de las falsas doctrinas que están promoviendo en las mismas iglesias, hermano. Vemos, o sea, que esta iglesia, las características, está pobre, una pobreza espiritual, tienen los mejores adelantos, tienen vida externa, más muerte interna, amén. Tienen los mejores aparatos, los mejores sonidos, los mejores templos, pero están pobres espiritualmente. Pero tú dices que eres rica, dice el Señor, pero lo que tú no sabes eres que es una pobre, desventurada, ciega, desnuda. Te amonesto, te exhorto que compres de mí, oro afinado en fuego, porque le estás comprando los productos espirituales al mundo y no me lo estás comprando a mí. Amén. Y dice que eres una pobreza espiritual. Este es el tiempo en que hay una pobreza espiritual. Amén. Ciega, una ceguera espiritual. Pobre, ciega, desnuda. Aunque se pongan 50 flu, pero el Señor dice, esa congregación está desnuda. Amén. Aunque se pongan los mejores vestidos, Jorman, Dorsay, pero el Señor dice, los veo desnuditos totalmente. Amén. Desventurada, no saben ni para dónde van. Miserable quiere decir una persona ruin, malvada, perversa. Amén. Así está la iglesia en este tiempo. Estamos pisando en arena movediza. Este es el tiempo, hermano, que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, tenemos que predicar los buenos principios. Predicar en tiempo y fuera de tiempo, hermano. Toda la iglesia debe de salir a evangelizar. Y si no salen, como le dije aquí, que venimos como 7, le dije, bueno, no se quejen, porque los demás que no vinieron, la bendición de ellos nos las pasan a nosotros. Amén. Como cuando se hace una fiesta. Hermano, cuando invitan a 50 personas y vienen 5, dice, cómanse la comida ustedes. Le toca, hermano. Le iba a dar tantas bendiciones a los demás y galardones, pero esos galardones pasan. Y al que no tienen, le será quitado aún de lo que no tiene y se le dará al que más trabaja, al que más hace por el reino. ¿Usted cómo le va a dar dinero, hermano, a alguien, talentos y dones? A alguien que no hace nada, que es un flojo y un haragán. ¿Usted invertiría en una persona, hermano, que pare fracasando, que sea un que pare en pereza, no le gusta hacer nada? Hermano, porque Dios, Él espera resultados, recoger donde no sembré, donde no es sembrado, no es esparcido, amén. Espero recoger, dice el Señor, que llevéis mucho fruto. Y dice que el que no está haciendo nada, le van a quitar el don, tome otros oficios, y se la darán al que está haciendo. Por ejemplo, si usted tiene dinero, usted le provoca darle a aquel que reproduce el dinero, amén. Pero el que no está haciendo nada, hermano. Entonces esto es que la iglesia comprenda que el evangelismo nos toca a todos, hermano, que nos compite a todos, amén.
Dice que era necesario. Eso está en Lucas 24, 46. Era necesario, dice el mismo Señor Jesús, que el Cristo padeciese, muriese y fuese resucitado el tercer día para que se predique el Evangelio en su nombre. Amén. Entonces, si usted no está predicando, está haciendo nula, vana, la muerte de Cristo. Todos tenemos que salir a evangelizar. Le esperamos el sábado aquí, hermano. Amén. Yo expongo la palabra, mas no lo impongo. Y si usted no viene, hermano, usted se lo está perdiendo. De verdad, qué bendición es evangelizar. Qué bendición es predicar el Evangelio. Ese es edificar en oro, en plata. Amén. Nos van a pedir cuenta. Bueno, después vamos a hablar profundamente sobre eso. Dios les guarde y Dios les bendiga.